María José González y soy nefróloga del Hospital Virgen de la Risarra, que trabajo específicamente en la unidad de trasplantes desde hace mucho tiempo y que junto con otros compañeros pues fuimos un poco los que empezamos hace ya tiempo con la experiencia del trasplante renal de donante vivo, que después hablaremos. Pero antes, ¿se oye bien? Pero antes lo que quiero un poquito es poneros en concepto de realmente qué indicaciones hay de trasplante renal. Bueno, todos sabéis, o si no sabéis, que en la enfermedad renal crónica vamos a tener diferentes opciones de tratamiento sustitutivo. Cuando hablo de esto, hablo porque cuando los riñones dejan de funcionar, a diferencia de otros órganos que no existe ningún tratamiento sustitutivo, nosotros sí tenemos la gran ventaja de que existen varias opciones, ¿vale? Varias opciones que serían la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante y retrasplante. Todo eso es un tratamiento integrado. ¿Un tratamiento integrado para qué? Pues para tener como objetivo fundamental terapéutico es elegir la técnica o el tratamiento más adecuado para cada tipo de enfermo, individualizarlo y integrarlo. Quiere decir que podemos ir cambiando, es decir, si un enfermo inicia tratamiento sustitutivo con hemodiálisis y en un momento dado se trasplanta, cambiaría a trasplante y luego volvería a hemodiálisis, porque el órgano trasplantado en general tiene un tiempo de vida de media, o sea que no dura eternamente, ¿vale? Entonces, de todos estos tratamientos, que no voy a hablar porque no es el cometido de esta charla, el que consideramos de elección es el trasplante renal. ¿Por qué? Pues porque aunque no recuperamos la salud, es lo más parecido a una persona sana. Pensar que estos enfermos, algunos de manera aguda, pero normalmente son enfermedades crónicas, muy latentes, que van despacio y que ya gracias a los avances y a la detección precoz, que es muy importante, pues el enfermo se va dando cuenta que al final tiene que optar por algún tratamiento sustitutivo. De todos, el que teóricamente se parece más a la salud es el trasplante renal, porque se hace una intervención en la cual un riñón que no es suyo se coloca en su cuerpo y realiza las funciones que se supone que deberían de hacer. Pero sí que tiene, bueno, luego hablaremos de los inconvenientes. Luego, les da mayor calidad de vida. Esto es importante, no cantidad. Los estudios que hay comparativos es importante porque en esta charla yo soy pro trasplante, o sea, yo soy trasplantadora, pero también quiero hacer énfasis, sobre todo en vosotros, que sois gente que tenéis una cultura sanitaria, que vaya a trabajar con personas, que en el caso del riñón, el no trasplantarse a veces no quiere decir que sea una condena, ¿vale? Porque a veces el trasplante es más problemático en el riñón que el no trasplantarse, ¿eh? Entonces, va a mejorar la calidad de vida, pero la cantidad no tanto. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que no se pueden trasplantar por determinados problemas, como veremos ahora, pero no por ello quiere decir que ya están condenados a morir, que eso es muy importante, esa transmisión, y que vosotros lo conozcáis. Están descritos mayor supervivencia con el trasplante renal, pero no en una entidad tan importante como para que sea el centro de actuación el que haya mayor supervivencia con el trasplante, que no. Y luego porque sí que es cierto que a nivel sanitario a largo plazo tiene menor coste, ¿vale? Inconvenientes, pues primero, no se recupera la salud, es decir, es parecido a tener salud, pero todo lleva medicación y medicinas y controles médicos. Tiene una duración limitada, no dura eternamente, porque los mismos fármacos que permiten que ese trasplante pueda funcionar, al final van a dañar al órgano. Tiene morbilidad asociada al tratamiento inmunosupresor que deben llevar estos enfermos y, sobre todo, y lo más importante, por la escasez de órganos. Es decir, nosotros cuando tenemos un enfermo con una enfermedad renal crónica que ya está en un estadio 5, es decir, que ya va a necesitar prontamente un tratamiento sustitutivo, nos sentamos con él y vemos las diferentes opciones terapéuticas. Si para todo el mundo hubiera un riñón, nosotros la primera indicación sería el trasplante renal. ¿Por qué? Pues por todas estas ventajas. Pero a no ser hasta ahora, hasta el momento, que haya una donación de vivo, que como posteriormente hablaremos, nosotros no podemos directamente ofrecer un trasplante renal de cadáver a una persona que no ha empezado diálisis, porque
sería un agravio comparativo con respecto a gente que ya está incluida en una lista de espera de trasplante de cadáveres. Entonces, como para nosotros, insisto, el trasplante renal es para mejorar la calidad de vida, primero indicamos un tratamiento sustitutivo que permita que el enfermo pueda vivir, que sería la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. ¿De acuerdo? Es que esto es muy importante porque el resto de trasplantes que vaya a oír hablar, el hepático y el cardíaco, es diferente. Es diferente porque ahí sí que es la única opción para determinado momento vital. Entonces aquí es distinto. Bueno. Entonces, un poco explicado esto, que quería matizarlo porque creo que es muy importante y sobre todo que vosotros lo conozcáis como divulgadores de mucha información para la gente que vaya a tener alrededor, pues sobreentenderéis que todos los enfermos con una enfermedad renal crónica que no tengan ninguna contraindicación o presenten una patología asociada importante, pues se le puede ofertar ser estudiado para incluirse en una lista de espera de trasplante renal. ¿Y qué hacemos entonces? Pues entonces los nefrólogos nos ponemos a evaluar a ese posible receptor. ¿Cómo? Pues lo hacemos de una manera individualizada, es decir, cada persona es un mundo. Sí que es un comité multidisciplinar, no depende únicamente del nefrólogo, sino de todas las partes que van adheridas al proceso de trasplante, que veremos a continuación, y se puede modificar. Es decir, por ejemplo, cuando yo empecé, pues una persona con 50 años, bueno, antes que yo empezara, ya no era candidata a un trasplante renal. Ya ahora hay gente que se trasplanta que la edad no es una contraindicación. O sea, que se puede ir modificando de acuerdo con los avances de la técnica y con los nuevos recursos. Pero, no obstante, ya sabéis que los médicos siempre nos guiamos los médicos y el personal sanitario con guías que nos ayudan a todos porque de esa manera todos hacemos las cosas de la misma forma. Entonces, hay una serie de guías europeas, americanas, que nos van diciendo qué tenemos que hacer para poder estudiar a este posible receptor de un trasplante renal. Contraindicaciones absolutas, es decir, hay cosas que son tan evidentes y tan obvias que no se puede nunca indicar un trasplante. Estas contraindicaciones absolutas en el trasplante renal, vuelvo a insistir que no estamos hablando del trasplante hepático o cardíaco, que también existen contraindicaciones, que ya las contarán, pero aquí no es un tratamiento vital, aquí queremos mejorar y de hecho, lo hablaré posteriormente, el enfermo cuando se le va a estudiar se le informa de las ventajas y los inconvenientes del trasplante y él va a decidir. Un enfermo que empieza hemodiálisis o diálisis peritoneal no le decimos los inconvenientes, porque le decimos en qué consiste la técnica, cómo tienen que hacerla, pero no los problemas que va a tener, porque lógicamente si se los expusiéramos probablemente ninguno querría. Pero en el trasplante sí, porque es un tratamiento voluntario, el enfermo va a decidir si quiere o no quiere trasplantarse y cualquiera de las opciones que él elija es la que respetamos. Entonces, contraindicaciones absolutas, pues que exista una infección activa. ¿Por qué? Porque si vamos a trasplantar, vamos a poner un tratamiento inmunosupresor y hay una infección, pues vamos a provocar que esa infección se disemine y que el enfermo corra peligro. Si hay una afectación extrarrenal grave, es decir, si hay un problema o en el hígado, o en el corazón o en el resto del cuerpo que haga que la supervivencia de ese individuo sea inferior a 2 años, pues no vamos a someterlo a otro riesgo como es un trasplante, porque un trasplante conlleva una cirugía, una medicación y unas complicaciones. Si hay un problema mental grave, no quiere decir que las personas que tengan enfermedades mentales no se puedan trasplantar. Si está controlada y tiene, por supuesto, pero si es una psicosis grave, está contraindicada. Primero, porque podría poner en peligro la vida del propio enfermo y segundo, porque le estamos restando una oportunidad a otra persona, que eso es muy importante. Y luego, adicción a drogas y alcohol, pues por el mismo motivo. Y una cosa muy importante, la no compliance al tratamiento. ¿Eso qué es? Pues la no compliance al tratamiento son enfermos que, pues un poco de manera arbitraria, aleatoria, pues no siguen las normas pues, por sus circunstancias. Entonces, si tú tienes un enfermo, en nuestro caso, que tiene posibilidad de ir a hemodiálisis, pero es un enfermo, aunque sea joven, que es un poco anárquico, que no va, que no... Pues entonces, lógicamente, vamos a pensar que va a ser un poco irresponsabilidad en su parte el indicar un trasplante, tanto de vivo como de cadáver, porque no sabría exactamente o no tendría todavía la madurez como para saber qué beneficio está obteniendo, ¿vale? Estas son contraindicaciones absolutas.
Luego están las contraindicaciones relativas, que son muchas más, pues que va a depender, pues bueno, de las características de cada enfermo, pero cada una de ellas se analiza y se puede llegar a trasplantar la persona enferma. ¿Qué hacemos? Primero de todo, para hacer esa selección, para ver que el trasplante realmente va a beneficiar a este enfermo en lugar de perjudicarlo. Pues como siempre, una historia clínica detallada, donde se hable de la causa de la enfermedad renal, porque a veces esas mismas enfermedades pueden recidivar en el trasplante y tenemos que saberlo, porque primero para actuar rápidamente, si es el caso, y segundo porque a veces pueden complicar o puede ser algo junto con otras cosas, pues que nos digan que es mejor para las características del enfermo no trasplantarse. La comorbilidad asociada, es decir, si son cardiópatas, si son mayores, todo lo que le conlleva, que no sea solo el problema renal, la existencia de hábitos tabáticos y la adaptación al tratamiento. Vuelvo a insistir en la importancia que tiene el conocer hasta qué punto ese enfermo es responsable de su propia enfermedad. Hacemos una exploración física muy detallada, viendo que no haya focos infecciosos, determinando la obesidad, que es muy importante desde el punto de vista quirúrgico y de las complicaciones de la morbilidad esa que hablábamos que lleva el trasplante. Vemos si existen pulsos periféricos, si hay algún problema vascular y luego, sobre todo en las mujeres, exploraciones ginecológicas y en el varón un tacto rectal, pues para descartar cualquier indicio de algún proceso tumoral o que pudiera contraindicar el trasplante de momento. Luego, una batería, como siempre, acompañada de una batería de analítica, tanto de sangre como de orina en este caso, no, porque la mayoría no orina, pero la batería de sangre va totalmente dirigida para descartar procesos infecciosos activos y procesos tumorales incipientes. O sea, ese es el objetivo de esta batería, junto con una serie de exploraciones. Las exploraciones complementarias pues sería la analítica completa, el MANTUS sabéis todo, que es la prueba de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que estos enfermos, si han habido un contacto, tendríamos que hacer un tratamiento profiláctico antes de trasplantarse. La serología vírica y, bueno, si orinan, el cultivo de orina. Junto a esto también haríamos pues un screening de la situación cardiovascular del enfermo. Le haríamos un electro, una placa de tórax, una ecocardio, un mapa óseo, porque a veces pues tienen problemas de calcificación, una eco abdominal para ver que no haya ningún otro problema abdominal que contraindique el trasplante y dependiendo de la edad pues ya en varones por encima de 45 años un PSA como marcador tumoral y en mujeres pues hacer una mamografía y una exploración ginecológica. Muy importante, todo eso es como un chequeo en conjunto para descartar pues todo lo que ya os he dicho, un problema infeccioso o un problema tumoral que nosotros con el trasplante pudiéramos, o un problema cardiovascular que pudiéramos precipitar, ¿vale? Porque lo que queremos es mejorar, aquí queremos mejorar al enfermo. Pero lo más importante en este caso, en el caso del trasplante renal, es el estudio inmunológico. Por un lado, porque vamos a hacer un grupo sanguíneo y un tipaje de histocompatibilidad, es decir, vamos a ver cuáles son las características genéticas de cada enfermo que va a entrar en una lista de espera para recibir un trasplante de cadáver o que va a recibir un trasplante de donante de vivo. Ahora el grupo no es una... O sea, ahí se hacen trasplantes grupos incompatibles porque, como veréis después, pues se pueden hacer técnicas para compatibilizarlos, incluso lo que llamados trasplantes cruzados, es decir, cruzar órganos compatibles de grupos sanguíneos. Pero en líneas generales siempre se hace un grupo sanguíneo y un tipaje y de esta manera podemos clasificar qué tipo de órganos va a asignarse a cada receptor. Luego estudiamos también mucho la comorbilidad, porque gracias a Dios la mayoría de los enfermos pues la edad media es elevada, con lo cual lleva una comorbilidad asociada y entonces pues tenemos que ver ya una serie de factores que tienen estos enfermos que pueden empeorar con el trasplante. Entonces tenemos que ver pues bueno, la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque sabemos que es la causa más frecuente de muerte en el trasplante renal, es decir, que ahí se incrementa y que la mayoría de nuestros enfermos tienen esa enfermedad silente, es decir, oculta, con lo cual si los queremos introducir en un tratamiento como el trasplante que va a aumentar esa probabilidad de evento cardiovascular, pues tenemos que tener claro que no hay nada que podamos arreglar antes de trasplantarlo. Entonces, para ello intentamos diagnosticarlo y ponerle tratamiento previo al trasplante.
Esto es un poco un algoritmo de estudio pues para que veáis todo lo que se hace, es decir, si el enfermo ya tiene una historia clara de cardiopatía, pues se tiene que llegar hasta incluso un cateterismo, si no, pues se hacen pruebas más que una ecocardio basal, como hemos visto en la primera parte, para ver que ante un estrés, pues ese enfermo no va a tener un evento cardíaco, ¿vale? Todo esto es preventivo. ¿Cuándo hay una contraindicación desde el punto de vista cardíaco? Pues cuando hay una enfermedad multivaso y cuando hay una muy mala fracción de eyección. En este caso estaría indicado el doble trasplante, el hepático, el cardíaco y el renal, ¿vale? Porque no puedes trasplantar un riñón si no tienes corazón. Entonces se indica en estos casos el doble trasplante. Con los virus C, con la hepatopatía, pues también tenemos que saber si hay enfermos virus C. El virus C, gracias a los avances, pues ya sabéis que tiene un tratamiento y ahora se trata, pero aún así tenemos que ver en qué estadiaje estamos del virus C. Entonces, si tenemos un enfermo renal crónico que se va a trasplantar de riñón, primero tendremos que estar seguros que no va a necesitar también el trasplante del hígado, ¿vale? Entonces, tenemos que estudiar en profundidad ese virus C e indicar un trasplante aislado de riñón o doble según cuál sea la afectación de esos dos órganos. Con el virus B, pues tenemos lo mismo, hay que evaluarlo, ¿eh? El virus B, hay vacunas, la mayoría de todos vosotros ya estamos vacunados, pero todavía hay gente que tiene virus B positivo, y sobre todo en países que no es Europa. Entonces, también tenemos que saber hasta qué punto está afectado ese hígado por ese virus para tratarlo antes del trasplante, que nosotros podamos empeorar ese pronóstico, porque imaginaros, una persona que tiene un virus C, un virus B, y se hace una biopsia y tiene una cirrosis, que a lo mejor todavía no da manifestaciones, y le trasplanto el riñón. Entonces, esa biopsia tiene una cirrosis y a lo mejor el virus está activo o lleva tratamiento. Yo con el tratamiento inmunosupresor puedo activarlo y puedo provocar una hepatopatía fulminante, con lo cual estoy mejorando una cosa para empeorar la otra. En este caso se tendría que trasplantar los dos órganos para que fuera efectivo, o trasplantar incluso a veces según el hígado, que sería más urgente, y el riñón podría sustituirse por la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Luego, el trasplante renal y la diabetes. Esto es muy importante porque quiero que todos sepáis que la diabetes, pues bueno, es una de nuestras grandes luchas epidemiológicas, es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal que necesita tratamiento sustitutivo, es más en la tipo 2 que en la tipo 1, y sí que se ha demostrado que tiene mejor supervivencia con el trasplante este tipo de enfermos. Hay diferentes opciones de trasplante, el trasplante pancreatorrenal, el trasplante renal aislado y el trasplante de islotes pancreáticos aislados, ¿vale? Bien, el trasplante pancreatorrenal es el tratamiento de elección en el caso de la diabetes tipo 1, cuando hay afectación por renal también. Ya sabéis que la diabetes afecta a muchos órganos y en ocasiones pues afecta al riñón. Entonces, si en una diabetes tipo 1, es decir, la diabetes que debuta en la infancia, la que es autoinmune, si hay nefropatía asociada, está indicada el trasplante doble. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a corregir ese mal funcionamiento del riñón, por otro lado vamos a quitarle la necesidad de insulina y el daño que esa diabetes le va a provocar a largo plazo al enfermo. Va a evitar la utilización de técnicas alternativas como la diálisis y como la insulina, y sí que es cierto que tenemos que ser muy precoces en la indicación para evitar precoces, pero en su momento, es decir, cuando el aclaramiento, cuando el riñón empieza a funcionar menos de un 25%, ya se plantea el doble trasplante, para ser precoces, para que así la diabetes no afecte más al resto de los órganos, ¿vale? El estudio que se hace es un estudio similar al que hemos hablado, lo que pasa es que aquí, a pesar de, tenemos que ver primero cuál es la afectación de la diabetes, haciendo pues, un estudio inmunológico y detectando que realmente es una diabetes tipo 1, porque si es una diabetes tipo 2, no tiene indicación de un trasplante de páncreas porque no le íbamos a aportar gran beneficio, ¿vale? Vemos la afectación, la retinopatía, es decir, el grado de afectación de esa diabetes en la vista, la neuropatía, la vasculopatía y la cardiopatía. Tenemos que ver cómo está la situación del enfermo y de esa manera poder actuar y mejorarla si podemos, y si no, por lo menos sabemos que lo que ya hay nosotros no vamos a mejorar con el trasplante, pero vamos a evitar la progresión. En el caso de diabéticos mayores, o sea, cuando no haya una indicación
cuando solamente esté la indicación del trasplante renal, es decir, que no sea una diabetes tipo 1, sino que sea una diabetes tipo 2, pues entonces también tenemos que ser muy exhaustivos en ese estudio cardíaco, porque sabemos que estos enfermos tienen una alta tendencia a eventos cardiovasculares. Estas son las contraindicaciones otra vez desde el punto de vista cardíaco. Pues todos los eventos cardiovasculares importantes van a provocar una contraindicación del trasplante renal si no se resuelven previamente el problema cardíaco, si no serán los dos órganos los trasplantados. Bueno, el trasplante renal aislado y diabetes está indicado en la tipo 2, que es la que conocemos todos, que son los enfermos mayores que llevan antidiabéticos orales. Se ha visto que hay evidencia científica de que va a mejorar la calidad de vida de estos enfermos, pero tienen mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y infecciosa, ¿vale? Es decir, eso lo tenemos que tener claro. Y tenemos que estudiar muy exhaustivamente la patología vascular, porque también es una población que tiene muy afectado lo que es el compromiso vascular. Bueno, otra comorbilidad asociada a nuestros enfermos. Hay enfermos que han pasado un tumor maligno o benigno. Eso no quita o eso no es una contraindicación para trasplantarse. Hay que esperar a que estén curados esos tumores para indicar el trasplante. ¿Por qué? Porque los fármacos que nosotros vamos a introducir con el trasplante van a aumentar la incidencia de tumores. Entonces el enfermo debe estar curado de su tumor para poder estudiarse para incluirse en una lista de espera de trasplante renal, ¿vale? Depende de la entidad del tumor, pues hay que esperar más tiempo o menos tiempo. Aquí tenéis un listado pues, de los que son los carcinomas in situ, como si dijéramos los no invasivos, simplemente con 1 año de control es suficiente, mientras que los tumores invasivos hay que esperar más. Hay que esperar 2 años después de la curación del tumor primitivo. Es decir, que si tú tienes un melanoma no te puedes trasplantar a los 2 años del diagnóstico, sino a los 2 años, a los 5 años al menos de haberte curado del melanoma. Bueno, los receptores añosos es un poco también que lo conozcáis, que hay evidencia científica. Añosos es por encima de 65 años, es decir, hay personas que tienen 75, que tienen 78 años y se trasplantan, ¿vale? Hay evidencia científica que si el resto del estudio nos permite que el trasplante esté indicado, pues va a mejorar su calidad de vida, ¿vale? La mortalidad pues está aumentada pues un poco como en los diabéticos, desde el punto de vista cardiovascular e infeccioso. Y el riesgo cardíaco lo tenemos también que tener muy estratificado en esta población, porque es una población de alto riesgo. Y luego pues ya tiene una serie de peculiaridades. Por ejemplo, la mayoría de las personas mayores pues pueden tener problemas en la vesícula biliar, habrá que a lo mejor operarlos previamente, porque si no luego harán infecciones durante el trasplante y tendrán problemas de divertículos. O sea, hay que hacer una serie de pruebas que a una persona por debajo de 50 años pues no se le hace, a no ser que tenga una patología asociada estrictamente. Bueno, un poquito comentaros lo de los que ya lo he ido a lo largo de las charlas, lo he ido un poco nombrando, porque aparte del trasplante renal, pues pueden haber trasplantes combinados, es decir, pueden haber trasplante hepatorrenal, ¿vale? Es decir, cuando hay una enfermedad terminal primaria del riñón y secundaria del hígado o viceversa, pero que los dos órganos estén comprometidos, con lo cual la indicación será del doble trasplante. El cardiorrenal, pues ya hemos visto en todas aquellas situaciones en las cuales el corazón necesita una indicación de trasplante y el riñón por causa primaria, secundaria, también pues se hace de los dos órganos porque no tiene sentido hacerlo de uno. Y luego el pulmorrenal, que lo sepáis, que existen también trasplantes, bueno, no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis os lo digo yo, trasplantes combinados. Y bueno, ahora unas pinceladas sobre un tema muy importante, que además la fuente de esta información sois vosotros, es el conocimiento, y es el trasplante renal de donante vivo. Por poneros un poquito en historia, el trasplante renal de donante vivo fue lo que primero se hizo históricamente cuando se empezó a pensar que si riñones hay dos, pues podíamos utilizar un riñón para que se pudiera beneficiar un enfermo terminal del riñón. Se empezó con hermanos gemelos homocigóticos, es decir, eran iguales, ¿vale?
Pero ¿qué pasó? Que había muchos problemas, pues con los gemelos no, pero con la gente que no era idéntica, estoy hablando de los años 50, ¿vale? Hace ya mucho tiempo. Pues porque tenían rechazo y entonces ponían en peligro la vida y la gente se moría y entonces se dejó de hacer. Entonces se empezaron a avanzar desde el punto de vista inmunológico y se empezó a extender el trasplante renal de cadáver, ¿vale? Aunque el de vivo siempre ha existido. El trasplante renal de cadáver, sobre todo en España y en parte de Europa, porque hay partes de Europa que no es, nosotros ya sabéis que somos centro de referencia por la Organización Nacional de Trasplante, el sistema que ha seguido, que llegó un momento en que aumentaron mucho, se incrementó mucho el número de donantes de cadáver, con lo cual mejoró mucho la expectativa del trasplante renal de cadáver y el de vivo, pues un poco por los miedos a los problemas que podía tener el posible donante, pues se dejó atrás y solamente se utilizaba en determinadas situaciones, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues como veréis a lo largo de todas estas charlas, pues ha llegado un momento en que cada vez son más los enfermos de lista de espera y el trasplante renal de cadáver, aunque hay otros métodos que cada vez estamos obteniendo órganos con diferentes maneras, como veréis, el corazón parado, ya os lo explicarán, no sé si todavía no habéis llegado a ese tema, a la posible, pero llegaréis un poquito, aunque se están avanzando para tener más, para aprovechar más órganos de enfermos pues que mueren, pero se ha intentado potenciar la donación de vivo. ¿Por qué? Porque sabemos que es un tratamiento seguro. La donación de vivo es un tratamiento seguro para el donante. Aquí nosotros pensamos siempre en el donante, en su bienestar y en su protección, porque ni él ni el enfermo tienen, o sea, él por supuesto no tiene ninguna culpa de lo que le pasa al que dona, pero es que nosotros tenemos que velar por él, es decir, velarlo es hacerle un estudio súper exhaustivo, mucho más que al posible receptor, para ver que no hay nada que nosotros podamos perjudicarle cuando le quitemos un riñón. Con un riñón se puede vivir perfectamente, hay gente que nace monorrena. Sí que es cierto que hay unas complicaciones a largo plazo, pero que están controladas. Y en principio los que son donantes de vivo son personas muy sanas y que la supervivencia a largo plazo es larga, pero también tienen su riesgo y tienen que conocerlo, ¿vale? Entonces, ¿por qué es mejor el trasplante renal de donante vivo que el de cadáver? Pues muy sencillo. Primero, vamos a hacerlo antes que otro tratamiento sustitutivo, con lo cual se va a beneficiar de eso el receptor, porque vamos a saber el tiempo de espera más corto, vamos a ver cuándo lo vamos a organizar para que se haga lo antes posible cuando el enfermo tenga ya necesidad de empezar tratamiento sustitutivo. Y porque teóricamente el tiempo de sufrimiento desde que el órgano sale hasta que se implanta es muy pequeño y todo eso lógicamente va a beneficiar la supervivencia a largo plazo de ese trasplante renal de donante vivo. Entonces, para nosotros pensamos que es una intervención segura para el donante, se hace por medio de la laparoscopia, se le intenta agredir lo menos posible, pero bueno, un poco de daño le hacemos porque lo operamos y le quitamos el riñón, pero velamos por él de por vida. Ya no es porque estén enfermos, sino porque nosotros velamos por los donantes de riñón de por vida, ¿vale? Entonces, importante, ¿por qué? Por la transmisión, porque hay que aprender a normalizar y a saber, a divulgar que realmente de esta manera podemos ayudar a muchos enfermos, sin perjuicio de los que dan. Y ya un poquito para resumir todo, pues también explicaros que es muy importante pensar, bueno, con todo esto que os he comentado del enfermo renal, que le explicamos las ventajas, los inconvenientes del trasplante, que ellos quieren trasplantarse, que lo estudiamos, qué pasa, todo esto, el periodo de tiempo es corto, sí, no hay ninguna complicación por en medio, porque el enfermo no va a entrar en lista de espera hasta que no esté perfecto, o teóricamente perfecto. Entonces, una vez que ya lo hemos estudiado, se ha aceptado en un comité multidisciplinar, pues entonces entra, en el caso del trasplante de cadáver, porque si estamos hablando de trasplante de vivo iría directamente a la cirugía, en una lista de espera de trasplante renal. ¿Qué es esa lista de espera o eso qué es? Pues es una lista donde vienen las características, los nombres, apellidos de cada enfermo, ese grupo sanguíneo, esas características
de histocompatibilidad inmunológica tan importantes y están en un ordenador y cuando hay un posible donante, pues aparecen los posibles receptores, ¿vale? Entonces se incluyen en lista de espera de trasplante renal. En trasplante renal no hay urgencia, la única urgencia que tenemos en trasplante renal es cuando no hay posibilidad de tener un acceso vascular para la hemodiálisis, es decir, tenemos enfermos que no podemos dializar de ninguna manera o cuando la diálisis peritoneal no se puede hacer. Y si es un enfermo que consideramos joven y que tiene una supervivencia a largo plazo, pues entonces sí que habría una urgencia, es decir, se pone el órgano que venga. Pero no es lo habitual, por lo que os he dicho antes, porque los enfermos pueden tener una muy buena calidad de vida en cualquiera de las otras dos situaciones, ¿vale? No es como el hígado, no es como el corazón, muy importante. Muy importante porque hay gente que no se puede trasplantar, entonces si la transmisión es que solo el trasplante es lo bueno, imaginaros la angustia del que no se pueda trasplantar porque para él sea peor trasplantarse que estar en diálisis. Entonces es muy importante que eso a nosotros nos quede claro para que si en alguna situación nos encontramos con estas disyuntivas sepamos apoyar esa decisión de que no pasa nada, ¿vale? Bien. Entonces, estos enfermos entran en una lista de espera. Claro, ¿qué pasa? Que todo este tipo de pruebas que hemos hecho, si tarda tiempo en venir ese órgano de cadáver, pues tendremos que revisarlas, porque a lo mejor el tiempo de vida de espera más o menos en el trasplante renal de cadáver es en personas mayores muy corto, menos de un año. ¿Por qué? Porque cada vez los donantes son de mayor edad y porque cada vez las técnicas para tener mayor número de donación se utilizan órganos que son buenos pero que se ponen a poblaciones mayores porque no es lo mismo un trasplante de una persona de 30 años que de una persona de 60, no es lo mismo. No quiere decir que el de 60 no vaya a tener un buen órgano, lo va a tener, pero la diferencia de edad entre el donante y el receptor tiene que estar en 20 años aproximadamente. Entonces, yo un trasplante, una chica de 20 años no le voy a poner un riñón de un donante cadavérico de 60, ¿me entendéis? Sí que le voy a poner un donante de vivo de 60, que es su padre o que es su madre, o que es... ¿Por qué? Porque lo voy a estudiar y voy a saber que está hipersano. Pero un donante de 65 o mayor puede tener mucha comorbilidad, ¿entendéis? O sea que hay que seleccionar. Por eso de que no es una urgencia tenemos que intentar que sea una selección lo más óptima posible para el posible receptor, ¿vale? Bueno, pues todo esto es porque nosotros tenemos la necesidad, aunque a veces no lo podemos hacer porque no somos suficientes, de revisar a toda esta gente que está en la lista de espera. Primero, ¿por qué? Pues para actualizarla, es decir, para que se hagan sus revisiones sobre esas partes que hemos visto que son tan importantes que a lo largo del tiempo pues estén en las mejores condiciones. Por otro lado, porque los enfermos así se sienten cuidados, es decir, no es lo mismo que tú digas, es que está en la lista de espera en la risaca, a que tú los veas. ¿Por qué? Porque, claro, es que nada más que se trasplanta gente de la risaca, ¿sabes? Todo ese tipo de disquisición que parece que no existen y así ellos se sienten cuidados, es decir, se siente que estamos pendientes de ellos y que ahí realmente no hay ninguna preferencia ni ningún orden. Y de esa manera podemos hacer prevención, que es tan importante en medicina, y sobre todo de que las personas se sientan personas y tratadas y que haya un contacto individualizado. Eso es muy importante para una persona que está esperando un tratamiento que considera que va a ser el mejor, ¿vale? Y que tú le recuerdes que sí, pero que se tiene que cuidar y que haya alguien que los guíe y que no se queden ahí como en una lista de espera y esperando el momento y con esa inquietud que genera. Bueno, y ya después de todo esto que os he metido a las 4 de la tarde, que no sé si habéis sido capaz de entender un poquito y si no me lo explicáis porque es muy importante y sobre todo porque es importante por lo que vamos a hablar a lo largo de la tarde, del trasplante. Va a ser importante porque yo creo que va a ser una tarde muy bonita, muy emotiva y tenéis que entender un poquito, pues eso, el trasplante, sobre todo el trasplante de vivo, lo que conlleva, Bueno, pues concluyendo, podemos decir que el trasplante renal es el tratamiento de elección en la enfermedad renal crónica, que todo enfermo que no tenga una contraindicación absoluta como la que hemos dicho debe de ser evaluado por un comité multidisciplinar y ver si puede beneficiarse del trasplante, que esa valoración, aunque partamos de una guía, debe ser individualizada y dependiendo de la edad y su comorbilidad, que tenemos
que tener mucha prevención en los factores de riesgo cardiovascular, que hemos visto que aumentan la mortalidad en el trasplante y que es muy importante esas revisiones periódicas en esa lista de espera. Y bueno, y hemos terminado. Sí. Yo quería preguntarle si el doble trasplante es simultáneo. Claro, se hace simultáneo. Dependiendo qué tipo de órgano, pues a veces el hígado se pone antes después del riñón, en el hepatorrenal. El cardíaco, es que el cardíaco, dobles trasplantes cardíacos renales se hacen poco, pero se pone primero el corazón y luego el riñón. Funcionan simultáneamente, sí, se hace en el mismo acto y con los órganos del mismo donante. A veces se ha pensado, por ejemplo, en el hígado, de que el hígado, el donante sea un cadáver y el riñón un donante de vivo, pero eso es como muy complejo. Pero sí, se hace simultáneo. Muchas gracias. Hola. Cuando te trasplantan, ¿tu riñón afectado se deja permanente en el cuerpo o se quita? Porque tenía entendido que se deja en la fosa ilíaca. ¿Puede ser? Mira, los riñones ya sabéis que están en el retroperitoneo, entonces no es necesario quitar los riñones propios de los receptores a no ser que haya algún problema que con el trasplante vaya a empeorar. Por ejemplo, si tiene una poliquistosis, la poliquistosis es una enfermedad que hace que los riñones aumenten de tamaño. Si esos riñones no dejan poner el nuevo injerto, porque el trasplante renal se pone en fosa ilíaca derecha, por encima del peritoneo y se une a la arteria y a la vena ilíaca, es decir, que no interrumpe, por eso no nos molestan los riñones, siempre y cuando no tenga un problema de volumen o, por ejemplo, si la causa es una litiasis, un problema obstructivo y está infectado, pues lo tienes que quitar porque si no puedes provocar después problemas. Pero por norma general, si la causa es problemas propios del riñón, una glomerulonefritis, los riñones se quedan chiquititos y no se quitan. Hola. Mira, yo quería hacerte una pregunta. Si una persona dona su riñón, está en buenas condiciones para ser donante y dona un riñón, ¿esa persona se tiene que someter a diálisis al quedarse solo con uno o no? No. O sea, una persona puede quedarse con un riñón sin someterse a diálisis. Vamos a ver, si nosotros pensáramos eso, no haríamos el trasplante de vivo. Porque si algo hay claro en medicina es el no hacer daño. Entonces, está demostrado, porque hay muchos estudios, de que con un riñón solo se puede vivir a largo plazo. Puedes tener, porque ese riñón, hay personas que nacen con un solo riñón y a veces a largo plazo pueden haber como pequeña hipertensión, proteinuria, pero que eso se trata y ya está. Y también cabe la posibilidad de que puedan ir a diálisis, pero con la misma proporción que una persona que tenga los dos riñones. No se ha visto que sea mayor. Lo que pasa es que, lógicamente, la gente que se ha visto, porque tú piensas que esto lleva mucho tiempo, que han ido a diálisis, pues es como un dolor, ¿no?, para el que lo ha dado, ¿no? Pero no existe un aumento de probabilidad de llegar a diálisis porque tú des un riñón. Ahora, sí que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos con el donante de riñón, ponemos siempre la cuerda ponemos la espada sobre, la espada de Damocles, es decir, los ponemos en situaciones. Entonces yo siempre digo la posibilidad de que si tú tienes un golpe y te das en ese riñón, no tienes el otro. Por ejemplo, un accidente de tráfico, ¿vale? O si tienes, imagínate, un tumor en ese riñón, no tienes el otro. Hay situaciones en las cuales solo tienes un riñón. Y tú eso se lo tienes que comunicar al que da, porque lo tiene que saber. Al que da y en situación totalmente independiente del que recibe, para que no se sienta coaccionado. En un trasplante de vivo siempre se protege al donante. Y si, por ejemplo, imaginaros que alguien se ofrece, porque ya demasiado altruista y generoso es que te ofrezca a dar un órgano en vida. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido dos chicos que han sido donantes altruistas, chicos jóvenes, y que de eso que tú decías, pero ¿cómo es posible? O sea, que aun queriendo, y de hecho uno de ellos fue
el que inició un cruce a nivel nacional, o sea, una cosa preciosa, pero que tú decías, no, y lo tienes muy claro. Entonces tú a esos donantes los pones muy en situaciones límites, porque estamos hablando de una cosa, porque no se tienen que sentir responsables, porque, a ver, nosotros jugamos con que el trasplante va a ir al 100%, pero hay un 98,8% de que pueden no ir. Y pueden, entonces tienen que conocer las dos partes para que ninguna de ellas se sienta luego culpable ni frustrado, aunque eso es inevitable, pero bueno. Bueno, yo lo primero quería agradecerte que estés esta tarde aquí, que nos hayas dado la charla maravillosa que nos has dado, haciendo fácil y explicándonos todo lo relacionado con el trasplante renal. Yo quería agradecerte el haberme permitido trabajar contigo, porque Sí. cuando yo empecé a trabajar en La Risaca hace 17 años, tú fuiste una de las primeras profesionales con las que yo me encontré y trabajamos mucho tiempo juntas en la consulta. Y a mí tengo que deciros que me encanta la consulta de trasplante renal porque de verdad se ve al enfermo de cabo a rabo. Sí, eso es verdad. Y se le hacen todas las pruebas necesarias de cabo a rabo y se le estudia todo, desde la parte física, anímica, social, todo. Y la verdad es que es un trabajo, felicitaros porque me encanta esa consulta. Yo quería hacerte una pregunta. Nosotros hacemos trasplante de vivo. ¿Nos podrías contar un poco cuál es la experiencia, por ejemplo, de La Risaca en la consulta? ¿Tiene historias emotivas? Supongo que sí, porque en ese estudio tenéis que analizar muy bien tanto al donante como al receptor, ¿no? Sí, mira, empezamos, pues yo creo que llevamos ya como 10 años, ¿vale? Y los inicios fueron muy duros porque esto es una cosa que todos lo pensamos mucho, sobre todo los nefrólogos más que a ver, está el internista, que es el nefrólogo, y el cirujano, que es el urólogo. La mentalidad de uno y otros es muy diferente, ¿no? Entonces, el trasplante de vivo para nosotros fue como un paso muy importante porque en el fondo teníamos como la conciencia de que íbamos a hacer algo que no debíamos de hacer. Por eso insisto en que no es así, porque cualquier cosa que pudiera pasarle al donante para nosotros era como... Entonces se empezó, hay que hacer muchísimos trámites para esa selección y se hicieron un poco. Las primeras experiencias fueron regulares, con sustos no pequeños, sustos de, pues bueno, complicaciones que puedes tener, pero que no quiere decir que lo estés haciendo mal, sino que claro, si tienes la complicación en el primer trasplante, pues ya te asusta. Y estuvimos un tiempo ahí que lo dejamos, pero luego conseguimos otra vez coger unidad, empezar con la coordinación, fomentarlo y la verdad es que ahora nuestros resultados son muy buenos, comparables con cualquier otro hospital. Los donantes están contentos, están sanos. Hombre, hemos tenido algún problema, hemos tenido casos muy emotivos. Lo del altruista lo quería comentar porque para mí yo creo que ha sido lo más emotivo que he vivido. Además, yo creo que esa persona era y es especial. Es muy bonito, pero lo que pasa es que los nefrólogos en cada trasplante de vivo nos dejamos media no, pero la mitad de las nefronas de nuestros riñones porque lo viven mucho, pero ya está muy organizado, muy sistematizado, estamos seguros, sabemos lo que hacemos, somos punteros en la laparoscopia, es decir, la técnica quirúrgica que ahora es la que se utiliza se empezó aquí. Y a nivel de rechazos de inmunosupresión que Murcia está dentro de los mejores hospitales con los mejores resultados de trasplante de vivo. Pero los comienzos fueron un poco... Sí, pero todo empieza así. Y muchas gracias, Laura, que las encuestas de calidad que hicimos, sí, la verdad es que fue un tiempo muy bonito, sí. Sí. Bueno, ha quedado todo clarísimo. ¿Está, no?